Jorge Bucay, argentino, médico, psiquiatra, psicoanalista, psicoterapeuta, escritor y acompañante de vida de todos aquellos que hemos requerido pues de sus servicios, aunque él no lo sepa. Aquí estamos muchos y en República Dominicana somos muchos los que hemos leído sus obras. Gracias. No, al contrario, gracias. La verdad que gracias. Es muy halagador, esto siempre lo cuento, ¿no? Para alguien que nació en Argentina, digamos, muy lejos del resto del mundo, ¿no? Haber sido publicado en 50 países, traducido a 30 idiomas, es algo que uno no piensa que le puede pasar, ¿no? Y especialmente cuando alguien como yo, que no se define como un escritor en realidad, sino como un terapeuta que escribe, esto es lo que soy, ¿no? Y tengo entendido que ese primer libro fue un libro muy artesanal que usted publicó, Las cartas a su hija. Sí, la verdad que yo creo que todos los libros han sido así, porque en realidad este lujo que uno se da de escribir sobre lo que uno trabaja, sobre lo que a uno le gusta, y escribir no con el arte literario que tienen los autores, los buenos escritores, sino con el deseo de transmitir conceptos, ¿no? Que es lo que a mí me parece más importante, siempre tienen un toque ahí un poquito artesanal, ¿no? Jorge, lo dije hace rato y lo repito, para nosotros es un gran honor que tú hayas podido venir. Muchas gracias. En la otra ocasión, pues lamentablemente no estuviste con nosotros más que por Skype, gracias a la tecnología, pero ahora te tenemos acá y qué bueno. Tus libros varían de uno a otro y cambian y por supuesto eso es lo que hace más interesante tu escritura. Algunos son definidos como cuentos, ¿por qué? Bueno, en realidad el cuento me acompaña a mí desde siempre. Yo vengo de una familia de inmigrantes, mitad judíos y mitad árabes. Y en mi casa todo el mundo contaba cuentos, todo el mundo contaba historias, había cuentos para todo, para lo bueno, para lo malo, para los momentos ni buenos ni malos. Esa era una constante, ¿no? Así que toda mi infancia se crió entre cuentos. Y además, mi padre, que había, digamos, dejado de estudiar cuando era muy joven para salir a trabajar, adoraba leer. Y como él adoraba leer, en mi casa faltaba de todo, la verdad, menos libros. Menos libros. Bueno, menos libros. Mi padre siempre decía, en esta casa no hay dinero para juguetes de baterías, ni para ropa nueva, pero para libros siempre hay dinero, ¿no? Y viene aquí con un propósito específico y es el encuentro que este jueves 1 de diciembre va a tener con el público dominicano con varios temas, va a abordar varios de los temas que usted aborda en sus libros. Así es, especialmente voy a hablar sobre calidad de vida, sobre felicidad, sobre trabajar lo que hay que trabajar para tener una vida mejor, ¿no? Rumbo a la felicidad. Exactamente. ¿Usted sabe dónde queda la felicidad? Bueno, es interesante la pregunta porque no hay un lugar de llegada. La felicidad no es un puerto. No es que vamos a una dirección, llegamos a ese puerto y entonces en ese momento somos felices. La felicidad ni siquiera es el camino para llegar ahí. La felicidad es la manera en la cual uno recorre ese camino. Yo escuché que había una gran diferencia entre felicidad y alegría. Claro, eso es lo que yo digo que la gente a veces se olvida, ¿no? Porque en el lenguaje cotidiano de nuestro castellano a veces un poco mal acostumbrado, nosotros confundimos esto, ¿no? Usamos el término estoy feliz por querer decir estoy alegre, ¿no? Y entonces a partir de ahí un montón de errores. Por ejemplo, a partir de allí la idea de que no se puede ser feliz todo el tiempo. Lo cual es mentira, por supuesto que se puede. Y se debe, además, ser feliz todo el tiempo. Lo invoca como una obligación, que para es la mí, obligación de cada quien. Para mí es una obligación, es un deber. Sin embargo, hay gente que se le pone más difícil que a otro. ¿O no es así? ¿Perdón? Hay gente que se le pone más difícil que a otro. ¿Que se le hace más difícil ser feliz? Que se le hace más difícil ser feliz. Yo creo que eso tiene que ver con cuán distraído uno esté. Porque en última instancia, como la felicidad depende de algo que pasa de la piel para adentro y no de la piel para afuera, depende de ti. Si tú vas a ocuparte de ello, de verdad, si vas a cumplir con esta obligación de ocuparte de ser feliz, en realidad la felicidad no es algo reservado para unos pocos selectos. Porque la felicidad tiene que ver con elegir un rumbo para tu vida, con alinear el camino en ese rumbo, con ser capaz de comprometerte con el rumbo que elegiste. ¿Puede haber felicidad en medio del dolor?
Sí, claro, por y de la supuesto. tristeza y del sufrimiento, ¿puede haber felicidad? Mira, yo creo que vale la pena que yo relate, yo no soy ejemplo de nada, pero el momento más triste de mi vida, el más triste de todos los momentos de mi vida, fue el día en el que yo estaba tomado de la mano con mi hermano mayor, despidiendo el cuerpo de mi mamá que acababa de morir el día anterior. Allí estábamos los dos, con la plena convicción de que mi mamá había tenido una buena vida, que había muerto de la manera que ella había querido morirse, rodeada de la gente que ella hubiera querido que esté, que se iba sin dejar con nosotros ninguna deuda, que esto es muy importante para con los padres, ¿no? Sí. No había nada en el mundo que yo hubiera querido que ella me dijera que no me hubiera dicho, ni nada que hubiera querido darle y no le hubiera dado, o decirle y no le hubiera dicho. Así que mi mamá se iba con una cuenta saldada. Yo estaba triste, muy triste, ¿eh? Muy triste. Yo creo que es el momento más triste de mi vida, y que ojalá que lo sea de aquí para adelante. Pero no estaba infeliz. No estaba ni perdido, ni desasosegado, ni desbordado. No estaba fuera de control de mi tristeza. Tenía plena conciencia de la tristeza y lloraba de tristeza, no de infeliz. Esta charla que se llevará a cabo el próximo jueves es una charla interactiva. La gente va a tener la oportunidad de poder... Sí, claro, por supuesto que sí. Y yo no sé hablar con la gente de otra manera, digamos, ¿no? Porque me parece que esto es lo mejor que nos podría pasar, ¿no? Intercambiar, hacer preguntas, que la gente de muchas maneras participe, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también una charla como la tuya tiene que tener algún límite, porque me imagino que muchas personas irán buscando la respuesta a su pregunta personal. Bueno, seguramente, yo creo que quizás en algún momento y cuando se abran preguntas la gente va a contar alguna de las cosas, porque esto es lo que siempre pasa, ¿no? Claro. Y seguramente uno puede dar una orientación, pero no puede resolver el problema, ¿no? Pero me parece a mí que si una persona puede revisar alguna de las cosas que creía para confirmarlas, y si alguien más puede rectificar alguna idea equivocada que tenía, y sobre todo, si salimos todos con un poquitito más de ganas de darle pelea a la vida para ser felices, a mí me parece que va a haber valido la pena, ¿no? Sin embargo, usted como psiquiatra conoce bien las intríngulis del cerebro humano, el complejo amasijo de neurotransmisores, hormonas que estimulan o no el cerebro. ¿Se puede ser feliz a pesar de tener una patología emocional o depresiva? Bueno, si hablamos de patología, hablamos de otras cosas, ¿no? No estamos hablando... Una depresión clínica, por ejemplo. Si la depresión es una depresión verdadera, digamos, es una depresión endógena, si no es una depresión reactiva a algo que está pasando en la vida del individuo, digamos, ¿sí? Si es una depresión que tiene que ver con un desarrollo de neurotransmisores, habrá que ocuparse de arreglar el desarrollo de los neurotransmisores. Con pastillas, o sea, Muchas veces con pastillas, muchas veces. Es decir, la depresión auténtica, la depresión endógena, es una enfermedad importante y grave que muchas veces requiere medicación. ¿Y cómo uno puede identificar rasgos de depresión y no de tristeza en un familiar, en un... Bueno, vamos a aclarar eso porque es importante. El primer asunto, la diferencia entre la depresión y la tristeza es la misma diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento. ¿Sí? Esto es, cuando a ti te duele algo, tú vas caminando por una calle y te tropiezas y caes en un pozo. Ese es el dolor. El sufrimiento es cuando decides quedarte a vivir ahí. Y la depresión y la tristeza es igual. La tristeza es caerse en el pozo. El sufrimiento es la depresión es quedarte a vivir allí. Y confundimos estos términos, y es grave confundirlos, porque la tristeza no es una enfermedad, la depresión sí. Y entonces decimos estoy deprimido con una ligereza que no nos conviene, porque nos diagnosticamos, porque nos ponemos una etiqueta, porque nos estamos quedando a vivir en ese lugar. La tristeza es una respuesta normal a todos los hechos, exactamente, a todos los hechos dolorosos que nos ocurren. Sería muy malo no poder entristecerse. Y mirar todos los hechos dolorosos que nos ocurren y que ocurren en el mundo, un mundo tan agresivo, un mundo tan
injusto, tan desigual, no nos debería de hacer permanentemente tristes? Cuando uno lee los periódicos del mundo, lee los periódicos de sus países. A una ciudad llegó un día un viajero, traía un atado de ropa en el hombro, y le preguntó a un viejito que estaba en el portal que daba entrada a las ciudades, como antes, que las ciudades eran amuralladas, le preguntó, ¿cómo es la gente aquí? Y entonces el hombre le dijo, ¿cómo era la gente en el lugar de donde tú vienes? Dice, la gente allí era horrible, espantosa, desagradable, se robaban, se pegaban, se odiaban. La verdad que muy desagradable, por eso me fui. El viejo de la entrada le dijo, aquí la gente es igual. Dijo, qué pena. No, entonces me voy. Y se fue. Y al rato vino otro viajero, también tenía un atado de ropa. Y le preguntó al anciano, ¿cómo es la gente aquí en este pueblo? Y el anciano le preguntó también a este, ¿cómo era la gente donde vienes? La gente era maravillosa. La gente de mi pueblo era sensacional, espectacular. Me tuve que ir porque no había tanto trabajo para todos, pero todos se ayudaban a todos. Voy a extrañar mucho ese lugar. Era gente realmente buena. El viejito le dijo, la gente aquí es igual que esa gente. Puedes pasar. Y un niño que estaba ahí le dijo, ¿por qué le andas mintiendo a la gente? A uno le dice que la gente es mala, a otro le dice que la gente es buena. Y el viejo dijo, yo no le miento a nadie. La gente es como es dependiendo de los ojos con los que la mires. Busca la maldad y la vas a encontrar. Busca los buenos y ahí estarán esperándote. ¿El vaso medio vacío, el vaso medio lleno? No sé si el vaso medio vacío, me parece que es la capacidad para ver las cosas tal como son. Porque la verdad es que si hablamos de vasos, el vaso medio vacío, el vaso medio lleno, no está ni medio vacío ni medio lleno. El vaso está lleno hasta la mitad. Y hay que aprender a ver un vaso lleno hasta la mitad. Es tan error ver el vaso medio vacío como ver el vaso medio lleno. Es tan error ver todo lo negativo como ver todo lo positivo. Me parece que el gran hallazgo es ver la realidad de cómo son las cosas. ¿Y no ayuda el factor de que la gente tenga una crianza específica, que venga de un lugar específico donde las cosas se ven de otra manera? Tal vez, por ejemplo, en una sociedad como Suiza, donde hay otro tipo de educación, donde hay otro tipo de upbringing, de crecimiento para los jóvenes. No es un buen ejemplo Suiza, ¿no? Tiene uno de los índices suicidas mayores del mundo. Vaya, ok. Perdón entonces. No, es que hay cosas que son increíbles, pero por ejemplo, los países nórdicos, que tienen grandes estándares de vida y que son los países que califican mejor el índice de desarrollo humano, son los de mayores índices suicidas, porque son los que menos días de sol tienen. Sí. Y parece una tontería, ¿verdad? Y nosotros no valoramos eso. No, en lo absoluto. Nosotros miramos el cielo y no estamos acostumbrados a ver el sol. No, de sol hecho allí. podemos decir que es solazo. Que solazo. De mala manera. Claro. Pero quiero decirte con esto que me parece que en cada lugar uno puede apoyarse sobre algunas cosas. Claro, si tú has nacido en una casa donde tus padres se querían mucho entre sí y querían mucho a sus hijos y los entrenaron en tener una mirada optimista sobre la vida y les enseñaron a enfrentarse con las dificultades, tú tienes un hándicap positivo para encarar tu vida. Claro, por supuesto que sí, pero esto no alcanza. En la misma familia, ¿no? Salen algunos hijos con un camino espléndido, otros con un camino no tan espléndido, educados de la misma manera, ¿no? Las experiencias personales son muy determinantes. Decía Jean-Paul Sartre, todo lo que uno piensa en la vida depende de las experiencias que haya tenido en su vida, de lo que haya vivido. Y como no hay dos personas que hayan vivido exactamente lo mismo, si dos personas están totalmente de acuerdo en algo, debe ser un malentendido. Hablando ahora, filosofando un poco, mencionando a Jean-Paul Sartre, ¿tiene usted alguna especie de fe? ¿Cree en Dios? ¿Cree en algo superior a lo que estamos...? Por supuesto que sí. Qué feo sonó esto de una especie de fe. Especie. No, porque hay muchas formas de religión, la fe, hay muchas... Sí, pero la fe es la fe. La fe es la fe. Hay muchas religiones, pero yo te digo esto como médico psiquiatra que soy. Hay una esencia religiosa en cada persona, aún en los que se creen ateos. Lo llamen como lo llamen, da lo mismo. ¿Por qué? Porque somos también una parte espiritual. Y nuestra parte espiritual es esa parte de nosotros que queda si sacas todo lo material. Si sacas todo lo que se puede pesar y medir de ti, queda algo en ti esencial que es espiritual. Y esa espiritualidad conecta con lo divino, lo sepas o no. Esa es la religión, conectar. La religiosidad propia, digamos, que a veces no tiene que ver con una fe determinada, ¿no?
No importa, no seas cristiano, ni judío, ni católico, apostólico, ni musulmán, ni nada, no importa eso. Esas son Pero maneras, ayuda para ser esas son feliz. maneras de practicarlo, digamos, ¿no? Yo creo que pensar que hace falta tener fe porque eso te ayuda es un concepto utilitario de Dios, y yo no creo que esté para eso, ¿no? Pero creo que las personas que tienen ese convencimiento, esa fe en algo superior, Un poco la atracción, ¿no? no, el convencimiento de que cuando ya no estemos vamos a estar frente a nuestro Padre, son más felices que el que no tiene ese alimento espiritual. Yo no sé si son más felices, lo que te puedo decir es que tienen una fortaleza diferente para enfrentarse con algunas cosas. Hay estudios muy concretos en medicina, Sí. algunos de ellos hechos por un señor que se llamaba Larry Dossey. Larry Dossey estudió pacientes oncológicos en el hospital en California y descubrió que la evolución de los pacientes terminales, con cánceres terminales, que de los pacientes que tenían fe y oraban, era muy superior a la de los pacientes que no tenían fe o no oraban. Que es una... Hay un estudio hecho, medido, con mediciones, con pruebas doble ciego y triple ciego que no dan lugar a ninguna capacidad de error. Es en realidad porque Dios los cuida, es porque su fe los motiva, es porque la creencia de que Dios los ayuda los sostiene. Eso quizás no lo podamos saber. Hablando de oncología, entiendo que también la charla Sí, parte claro. de lo que Sí. de lo que Se recauda. De lo que se recaude, sí, sí, Dios sí, mío, sí, gracias sí. por la palabra. Parte de lo que se recaude irá a una institución que trabaja con personas con cáncer. Exacto. Además hay varias instituciones allí involucradas, el grupo EI, Ideas que Avanzan y grupos que trabajan con cáncer de mama y con pacientes oncológicos, que van a recibir un poquito de ayuda gracias a la gente que venga a vernos el jueves y destinar un pedacito de eso que van a pagar por una entrada para ayudar a la gente que a veces, como nos contaban hace un ratito, tiene dinero para llegar a la mitad de su tratamiento, pero no puede Correcto. pagarse la otra mitad, ¿no? Así es. Y los tratamientos por la mitad no sirven, especialmente en enfermedades como estas, ¿no? Esa es una realidad que enfrentamos todos los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como nos queremos llamar ahora, no queremos asumir que somos subdesarrollados. Pero la felicidad, volviendo al tema de la De felicidad. todas maneras, quiero que sepas que hay algunas cosas que los países subdesarrollados, como se nos llama, tenemos a favor en contra de los otros. Quiero decir, en algunos países muy desarrollados, si tú no tienes una credencial de obra social Sí. y te enfermas en la calle, te vas a morir ahí que nadie te va a atender. En nuestros países subdesarrollados como somos, en cualquier hospital que sea, privado, público y lo que sea, ningún médico, ninguna enfermera, ningún personal te va a dejar morirte en el zaguán porque no tienes para pagar un tratamiento. Y yo me siento muy orgulloso de eso. De eso. Aun cuando el precio de eso sea que en los hospitales falten cosas, que no haya medicamentos, que no haya recursos. Aún así, Ejercer la solidaridad. estoy yo orgulloso de que nosotros podamos seguir manteniendo una actitud más humana respecto del dolor ajeno. La felicidad tiene fórmulas, doctor. ¿Hay Tiene una fórmula algunos- para tiene salir de un momento de tristeza o hay una fórmula para encontrar esa serenidad a la que llamamos felicidad? Yo creo que tiene algunas pautas, digamos, que tiene algunas cosas que uno podría decir, pero lo malo, digamos, es que esa receta que yo puedo dar de mi manera no te sirve a ti. Es un camino particular. Es un camino personal. Nadie puede decirte por dónde va tu felicidad, ni qué tienes que hacer para ser feliz. Es un descubrimiento personal y propio, ¿no? Se sabe hoy, por ejemplo, que, por ponerte un ejemplo de lo que hablabas antes de los neurotransmisores, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algunas sustancias que circulan por el cuerpo que son realmente relajantes y que traen optimismo, buen humor y ese tipo de cosas, ¿no? Se llaman endorfinas. Cuando se descubrieron las endorfinas, la medicina pensó que algo explotaba en el mundo cuando se descubrió. Es que tenemos Mira que efectos bien. especiales. No, pero viendo salió un cómo- poquito antes. Pero ¿cómo lo tienen calculado? Claro, claro, producción. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Bien, Marieli. No lo voy a nombrar para que no explote de nuevo. Cuando se descubrieron las endorfinas, la medicina pensó
que el mundo cambiaba. Que tenía la solución Claro. para la felicidad. Que tenía la solución para todos los problemas, porque son antiinflamatorias, porque son anticancerosas, porque son relajantes musculares, porque provocan un crecimiento de la inmunidad personal. Era una droga fantástica. Y entonces empezó a pensar la medicina que si se conseguía sintetizar endorfinas, esto era la panacea, la droga que iba a curar todo. En 1970 finalmente se consiguió sintetizar endorfinas y se empezó a medicar con endorfinas, pero resulta que las endorfinas sintéticas no servían para nada, no hacían el efecto de las endorfinas naturales. Se pensó entonces que si se sacaban endorfinas de una persona y se las daban a otra, entonces iban a sanar todos los problemas. Se pudo hacer, no sirvió. El efecto era 8 veces menor que lo de las endorfinas que produce tu propio cuerpo, tu propio cuerpo. Hoy sabemos que las endorfinas propias son las que sirven para esto y que hay no demasiadas maneras, pero algunas maneras que están probadas que sirven para producir endorfinas. Bueno. Entonces quedamos en algunas pautas para... Vamos a nombrar las 3 principales productoras de endorfinas. Primero, el deporte no competitivo. Cualquier deporte no competitivo. Caminar, jugar al golf, nadar... Siempre y cuando no se haga un torneo de esto, porque si es un torneo... Entonces, cualquiera se puede convertir en competitivo dependiendo de la persona también. Sí, pero si lo practicas competitivamente tratando de ser el mejor, ya no produce endorfinas. Correcto. Porque produce adrenalina, que es la otra cara, entonces no sirve. Pero cualquier deporte que hagas no competitivamente puede producir muy buena cantidad de endorfinas. La segunda manera, más conocida por todos, es la risa. La risa es... un gran productor. Remedio infalible. Sí, sí, gran productor de endorfinas. ¿Y la tercera? Hacer el amor. Bárbaro. Claro. Gracias, doctor. Nada. El sexo. No, déjame acabar, espérate. Me costará reírme mucho. El sexo. Doctor. Por eso yo digo siempre, si uno consigue morirse de risa mientras hace el amor en un campo de golf, se cura de todo. Esa es la felicidad. Esa es la fórmula de la felicidad. Se cura de todo. Entonces sí que hay algunas recetas y algunas fórmulas, como por ejemplo, dale un sentido a tu vida. Dale un sentido a tu vida. No vayas por la vida sin saber para qué vives, sin contestarte la pregunta de qué sentido tiene tu vida. Segundo, comprométete con ese rumbo. No te dejes distraer ni convencer para ir por otro lado. Esta es una segunda pauta. La tercera me parece a mí que es, disfruta de lo que hay para disfrutar. Te vas a cruzar con cosas que son para disfrutar y que están allí para que las disfrutes. Búscalas. Sí, sí, y además cuando las encuentres, no te pongas excusas, ¿no? ¿Cómo voy a disfrutar esto si ahora? ¿Cómo voy a disfrutar esto después de todo? ¿Cómo voy a disfrutar esto si...? ¿Cómo? No, La culpabilidad, la culpa, del ser feliz. La vergüenza y el miedo. Exacto. Los 3 enemigos de la vida plena. Doctor, se me ocurre una pequeña pregunta a partir del crear endorfinas en base a un deporte no competitivo. Si es una persona muy disciplinada y que trata siempre de romper sus propios esquemas en el deporte, ¿eso lo convertiría en competitivo? Si es exigente consigo mismo, sí, claro. Sí. Hay gente que vive todo el tiempo exigiéndose, ¿no? Pero fíjate que es tan así que disciplinado en realidad no quiere decir riguroso, ¿eh? Disciplinado quiere decir discípulo de una disciplina, digamos, ¿no? De algo que le da sentido a su vida. Si es solo disciplinado pero no autoexigente, podría disfrutarlo mucho, digamos.